Hola, Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, mi amigo Fausto. ¿Y tú? Estamos aquí en otro podcast, la revista digital Cisne, Miguel. En este episodio inauguramos un nuevo segmento, una nueva especie de podcast, donde vamos a hablar de muchos autores, nos vamos a adentrar en su obra, vamos a discutir cómo esta influyó en nuestras vidas, lo que conocemos de ella, y vamos a iniciar, digamos, este nuevo segmento con un autor muy querido por todos nosotros, un autor mexicano, Miguel. Por favor, dinos quién es. El escritor del cual vamos a hablar hoy nació el 16 de mayo de 1917 en Sayula, Jalisco, México. Falleció el 7 de enero de 1986 de cáncer de pulmón en la actual Ciudad de México. Fue historiador, fotógrafo, guionista de cine, pero fue conocido mundialmente por su corta pero gigantesca aportación al mundo de la literatura, sus compendios de cuentos El Llano en Llamas y El Gallo de Oro, y más que nada por su obra Pedro Páramo. Obras que le valieron premios como el Príncipe de Asturias y el reconocimiento como el mejor escritor mexicano y uno de los mejores de la historia universal. Fausto querido, Juan Rulfo está aquí con nosotros en espíritu y alma. Así es, tenemos todas sus letras acompañándonos en este podcast y en cualquier actividad cultural, ¿no? Ha influido muchísimo en todos nosotros, bueno, nosotros dos, que somos los como tal los que hacemos la revista. Y bueno, Miguel, nos vamos a ir en la primera parte de esta discusión con una de sus obras más famosas, una obra donde relata el recorrido, digamos, de un hombre ante el encargo de su madre, que dice, ve a buscar a tu padre en este pueblo. Y bueno, Miguel, es una historia contada con diferentes voces, una historia que como tal revolucionó, ¿no? Lo que se contaba en las historias mexicanas y una forma de narración completamente distinta a lo que teníamos aquí en México. Y bueno, Miguel, obviamente estoy hablando de Pedro Páramo, el libro tal vez más reconocido de Juan Rulfo. Miguel, ¿cuál es la parte que más recuerdas de este libro? La parte que yo más recuerdo, Faust, es la que en la edición de la editorial RM está en la página 60. Este libro está escrito, como dice Fausto, en una especie de conjunto de voces y son lo que yo conozco, no sé tú, Faust, cómo le digas, como mudas, que son estos cambios entre párrafos, que cada párrafo, cada siguiente parte, es como si fuera un capítulo nuevo. Si en un párrafo estás de Pedro Páramo de chiquito, en el otro ya estás con la muerte de uno de sus hijos muchísimos años después, luego te vas para atrás, te vas a lo que sigue y ya estás con otras personas. Y bueno, la que yo más recuerdo es esta Faust que está en la página 60, que es Juan Preciado Uh -huh. hablando con su mamá. Como comenta Faust, y quienes habrán ya leído la obra, también no pasa mucho, la verdad, si spoileamos, si damos un poquito de detalles de lo que pasa en el libro. Ya se estrenó hace más de 50 años, entonces creo que si no lo han leído es más culpa suya que nuestra. Léanlo, extremadamente recomendado. Pero sí, Faust, es esta parte en la que está Juan Preciado acostado en una casa y está hablando con su mamá que ya falleció y está como buscándola y Juan Preciado le pregunta de que mamá, ¿me puedes ver? Y le contesta la mamá, no, te escucho, pero no te puedo ver. Yo creo que esa es de las partes que cuando la leí dije, ay, güey, porque, o sea, es un, es un párrafo, cuestión de 4 o 5 líneas, que solo ese pedazo es un perfecto microcuento y un perfecto, o sea, ya con eso ya acabaste, güey, ya tienes la literatura acabada, es perfecto, güey. ¿Tú cómo ves, Ok, Faust? también esa parte me encanta. A mí me encanta de principio a fin Pedro Páramo. El principio se me hace buenísimo, el final me encanta de verdad, como tal, el último párrafo del libro me encanta muchísimo. Y otra parte que me encanta, perdón por el mega spoiler, pero como bien dice Miguel, ya tiene rato que se estrenó, no es una obra recién salida, así es que creo que puedo hablar un poquito, ¿no? De las partes últimas del libro. Y es precisamente cuando Susana San Juan, me parece que se llama, ¿verdad, Miguel? Está en sus últimas horas de vida. Ese es el mega spoiler, discúlpenme, pero está en las últimas horas de vida y bueno, y ella tiene como ciertos recuerdos de sus antiguos amores, los recuerdos de incluso este Pedro Páramo. Así es que es una parte muy bonita donde juega con esto mismo de las diferentes voces y de las diferentes partes del tiempo donde se da la novela como tal. Sí, cuando ya estoy como alucinando, ¿no? Así es, ella ya está alucinando, me parece que es un sacerdote, inclusive en su casa, ella se, digamos, rechaza recibir como tal la última confesión,
Y bueno, y se da, insisto, toda esta parte donde ella ya comienza a alucinar, comienza a recordar, traer recuerdos de, insisto, sus amores y cosas que sucedieron a lo largo de su vida. Y bueno, para mí es una de las mejores partes, si no es que la mejor, de como tal Pedro Páramo. Otra que se me viene mucho a la mente, Miguel, es como tal la parte de los revolucionarios, porque toca, es algo que también hablaremos más adelante, pero Juan Rulfo toca parte de la guerra, ¿no? Y recuerdo que en Pedro Páramo hay partes donde se toca el tema de la revolución, cuando llegan los revolucionarios al pueblo, y este conflicto que causan como tal en la sociedad de ese lugar. De Comala. Comala, sí. Sí, que llegan los revolucionarios y les da hasta más dinero de más, ¿no? Que llegan y le piden así de, no, necesitan, danos, no sé, 100 pesos. Se les voy a dar 10,000 y no me estén chingando, ¿no? Casi, casi. Así es, insisto, una parte muy interesante del libro, alejándonos ya un poco de la cuestión privada, ¿no? De la vida de Preciado. Y aquí se centra un poco en hablar del contexto histórico de donde se desarrolla la novela, ¿no? Yo otra de las partes que también igual recuerdo muchísimo, es muy pegada a la que tú comentaste primero, que es cuando Susana, en realidad Susana como que a lo largo de todas sus apariciones en el libro ya está alucinando, siempre estuvo ella en ese viaje. Susana, dando un poquito de contexto de la historia, Susana fue el amor imposible de Pedro Páramo. Él vivió enamorado de ella, aunque tuvo muchísimos hijos y tuvo muchísimas mujeres. Él siempre vivió pensando en su amor de la infancia, que fue Susana San Juan, y a la que llevó a vivir con él, pues ya en los últimos días de ella, y a la fuerza. Ya leyendo el libro se enterarán más por qué digo que es a la fuerza, pero pues prácticamente la tiene como secuestrada, ¿no? La tiene viviendo con él a la mala, pero está Susana pensando en el verdadero amor de ella, que si no mal recuerdo, bueno, no tampoco lo voy a contar, pero pues no está con su pareja. Y está ella recordando momentos con él en la playa, que está acostada con esta persona que no es Pedro Páramo. Son también escenas bien padres, muy estéticas, ¿no? Así es. Y Miguel, a ver, vámonos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta, Faust, es que para nadie es un secreto, vaya, que dentro de la literatura y de la vida de Gabriel García Márquez, premio Nobel colombiano, no necesita ninguna presentación dentro de este podcast porque es de las personas, de los escritores y artistas más impactantes que ha tenido la historia reciente, que para él fue toda una revelación el toparse con la obra de Juan Rulfo. Y aquí la pregunta, Faust, es esto porque pues hasta se hacen memes, ¿no? De que de que Cien años de soledad es como la copia de Pedro Páramo, que está bastante influenciado, tal vez a veces de más. ¿Tú qué crees, Faust? ¿Qué tanto influyó Pedro Páramo, Juan Rulfo en general, dentro de la obra de Gabriel García Márquez? Yo creo que mucho, quien tenga su bonita edición RM de los 3 libros de Juan Rulfo, ¿no? Que es la hermosa bandera del rojo, el blanco y el verde, ¿no? Verde que me parece es el Llano en Llamas, blanco Pedro Páramo y con rojo tenemos al Gallo de Oro. Quien haya leído ya toda la literatura, digamos, disponible de Juan Rulfo, verá que hay una extremada y una estrecha relación entre Gabriel García Márquez y Juan Rulfo, ¿no? A lo largo de toda la obra de Rulfo y a lo largo de toda la obra de García Márquez hay paralelismos muy evidentes, tanto en personajes como en historias, como como digamos, historias que van por debajo de la historia central en las mismas novelas de García Márquez, ¿no? Lo podemos ver en el Gallo de Oro, ¿no? Cómo existe una relación entre el valor del gallo en el Gallo de Oro de Rulfo, cosa que se repite en El coronel no tiene quien le escriba de García Márquez con el gallo del hijo del coronel. También lo vemos con la inundación, recuerdas que lo platicábamos, Miguel, ¿no? La gran inundación de la que se habla me parece que Cien años de soledad, que también se da en El Gallo de Oro. En fin, está plagado de paralelismos entre ambos autores. Yo creo que es evidente, quien haya leído a ambos autores se dará cuenta, pero en una nada que está muy influenciado García Márquez por toda la literatura de Juan Rulfo. Estoy de acuerdo en eso que se nota el paso de Juan Rulfo dentro de la mente de Gabriel García Márquez, pero fíjate que tendríamos que hacer un poquito más de análisis ahí, como por ejemplo entre el Gallo de Oro y el del Coronel no tiene quien le escriba,
porque, si no mal recuerdo, El Coronel no tiene quien lo escriba, lo escribió García Márquez en París, siendo un escritor completamente desconocido para todo el mundo. Gabriel García Márquez cuenta dentro de, me parece que era un artículo que escribió sobre su relación misma con Juan Rulfo. Él cuenta que conoció a Juan Rulfo ya hasta que llegó a vivir aquí a México, que fue ya cuando escribió Cien años de soledad. Entonces, me parece que no conocía todavía a Rulfo cuando escribió, por ejemplo, La hojarasca, que también creo que fue por esa época, antes de México, ni El Coronel, ¿no? Pero por otro lado, yo creo que sí se nota, por ejemplo, uno que me parece como ¿cómo decirlo? Como un guiño muy bonito es Melquíades. Melquíades, que es uno de los personajes principales dentro de Cien años de soledad, aparece por lo menos el nombre, no recuerdo si en Pedro Páramo o en alguno de los cuentos de Juan Rulfo, ¿no? Entonces, volvértelo a encontrar, bueno, verlo en Cien años de soledad y pues te puedes imaginar fácilmente de dónde tomó ese nombre, ¿no? No es un nombre conocidísimo, vaya. Pero de ahí en más yo creo que influyó bastante en García Márquez en su búsqueda de perfección, porque pues los dos son perfectos, los dos son estilos, son obras completas que son perfectas y que se nota ese trabajo de búsqueda de una voz propia, de historias propias, de historias creativas, de detalles, de la corrección misma del texto, que yo creo que García Márquez vio a Juan Rulfo bastante arriba y dijo que tengo que llegar allá. Yo siento que ahí radica la influencia. Ok, estoy de acuerdo. Y el mismo García Márquez lo mencionaba, como dices, en incontables entrevistas, ¿no? Él sí se vio bastante influenciado por Juan Rulfo, digamos, su estilo de escritura, sus formas de narración, se vieron inmensamente influenciadas por Juan Rulfo. Pero Miguel, yéndonos Sí. un poquito más a la obra de Rulfo, ya metiéndonos más un poquito por ese lado precisamente, vámonos a un libro buenísimo, el libro que publicó, digamos, como tal en vida, una recopilación de cuentos. Este libro, insisto, para quien tiene la edición RM, me parece que es el verde, Miguel. Y este mero es El Llano en Llamas. ¿Tus cuentos favoritos del Llano en Llamas, Miguel? El Llano en Llamas, que de hecho publicó antes que Pedro Páramo, Ok. dato curioso, son Macario y Lubina. Macario, que es el cuento que es como la voz de un niño, y pues ahí lo que le pasa, ¿no? A ese niño. Y Lubina, que hace toda una descripción desde el punto de vista de una familia que llega a este pueblo, que de hecho sí existe, Lubina en México, pero que la descripción del lugar y la historia misma, aunque es cortita, es muy buena y que a mí me parece impresionante porque tiene en dos, tres líneas una crítica política y tal vez social bien fuerte, ¿no? Pero ese es el genio, que dentro de algo que no pareciera, te mete una crítica bien interesante. Yo estoy de acuerdo, yo me quedo del Llano en Llamas, digo, tiene muchísimos cuentos muy buenos, pero también me quedo con Lubina, sin duda alguna, porque me parece, digamos, en cuestión de cuentos, de las máximas obras de Rulfo, ¿no? Y como tal de cuentos en la literatura universal. Como tú bien dices, en cuestión de pocas páginas, porque no es un cuento sumamente extenso, hace un recuento como tal del clima del lugar, es decir, te narra cómo es el clima en esta localidad, te narra incluso costumbres, ¿no? La gente a través de ciertos dos, tres diálogos nos da a entender las costumbres del lugar, nos da a entender, como bien dices, el contexto político e histórico, que esto es lo que platicamos con una amiga y que es interesante también, es algo que sucede con García Márquez y con Rulfo, que es contar, digamos, parte de la política, contar la historia política como tal de estos lugares a través de historias diferentes. Es decir, a pesar de no ser ellos como tal escritores dedicados a la novela bélica ni a la novela política, en cada una de sus historias, la política y el contexto histórico está sumamente involucrado. Lo decíamos con García Márquez, por ejemplo, en Cien años de soledad, ¿no? Es como tal la historia de la familia, pero a través de la guerra civil colombiana. Y sucede igual con Rulfo, insisto, es contar, ¿no? Historias de una familia, contar historias de un niño, de incluso unos forajidos y demás, a través de la Revolución Mexicana, ¿no? A través de un suceso histórico y un contexto político muy complejo.
Es lo interesante de estos dos autores, que también tienen relación en cuanto a esto se trata, es cómo hablamos de política y de guerra sin ser meramente autores de política y guerra, ¿no? Sí, y que te lo plantean facilísimo, ¿no? Que tal vez para darte cuenta de esos aspectos tienes que poner tal vez un poco más de atención o entender un poco su contexto, ¿no? O sea, si tú agarras eh, Lubina y eres guatemalteco, tal vez no lo sientas tan personal, ¿no? Pero si eres mexicano y sabes que Lubina existe, y te das cuenta de una expresión tan mexicana, me acuerdo muy bien que así es como lo dice, que dice, no, es que el gobierno no tiene madre, para hacer la referencia, ¿no? De que que es un pueblo, pues, olvidado y marginado por el gobierno mexicano. Ahí es cuando dices, órale, ¿no? O sea, que impresionó, por ejemplo, Cien años de soledad, o sea, sí he leído la obra y todo, pero yo me enteré que estaba más relacionada con la realidad política de Colombia hasta que tú me lo platicaste. ¿Por qué? Porque no conozco la historia de Colombia. Pero ahí está el genio, en entregártelo y que se pueda captar, que se pueda absorber, pero no de una manera agresiva, no de una manera invasiva, sino con demasiado estilo. Sí, claro, lo que te digo, ni siquiera es como un Hemingway, ¿no? En Por quién doblan las campanas, que insisto, parece que es al revés, ¿no? Hemingway en Por quién doblan las campanas es una historia bélica, una historia de contexto histórico, y acaba siendo más bien una historia de romance, y con Rulfo y García Márquez sucede al revés. Es decir, son historias a veces de romance que acaban siendo más bien una completa narración del contexto histórico en el que se plantea la novela. Que también se vale, ¿no? Puede ser de los dos lados. Puede ser como Hemingway, que puedes poner algo grande para que sea como una portada. Tu portada es la guerra, pero si te vas ya al centro, te estás a la carnita, pues, ya te das cuenta que te está hablando del romance o de la misma condición humana. Y con Juan Rulfo, tú piensas que es sobre el pueblo y sobre las personas, pero no, ya ves que hay contexto histórico, político, social detrás. Las dos son muy padres. Así es, grandes escritores los tres, ¿no? Tanto Hemingway, García Márquez y Rulfo. Pero a ver, Miguel, pasemos a la siguiente pregunta. Mejores cuentos de El Gallo de Oro. Ok, ¿Tú? me voy de arranque, después de la muerte, me encanta. Y antes de entrarnos a discutir ese, te digo de una vez el otro. Bueno, también me encanta El Gallo de Oro, como tal, el cuento largo o novela corta, no sé cómo. Me encanta, también es buenísimo. Para mí tiene todos los factores, como bien decíamos, de la literatura de boom latinoamericano. Vámonos, lo mete en 50 páginas, ¿no? O 60, que es El Gallo de Oro. Y además, bueno, obviamente después de la muerte y el Gallo de Oro, me voy con un pedazo de noche, Miguel, este cuento tan controversial entre tú y yo, ¿no? Que ha causado cientos y cientos de discusiones. Bastante, sí. Creo que es un tema irreconciliable entre nosotros y que espero no nos llegue a separar, pero no lo aseguro. Sí, no sé por qué Miguel tiene una versión incomprensible por Un pedazo de noche, que es de los mejores cuentos de Juan Rulfo, sin duda alguna. Yo sí sé por qué viene esta pelea. Porque tú me regalaste este libro y en ese primer podcast lo platicamos, el del Gallo de Oro. Y cuando yo lo empecé a leer, llegué al primer cuento, que es el de La vida no es muy seria en sus cosas, que, sin spoiler, habla sobre una mamá que está embarazada. Y el segundo cuento es el de Un pedazo de noche. Y en cuanto yo acabé de leer el de La vida no es muy seria en sus cosas, le mandé un mensaje a Fausto y yo emocionadísimo, ¿no? Porque dije, esto es lo mejor que le ha pasado a la historia universal. Este cuento, estas tres líneas es lo mejor que hay. Ya se acabó todo. Y tú, no, ese no me gusta tanto. Me gusta más el que sigue. Y ya lo leí. Es bueno, es excelente, pero eh, no me parece que sea ni de sus mejores para mí. A mí, insisto, me sucede al revés. Yo con La vida no es muy seria, como que dije, no sé, me gusta. Obviamente, todo lo de Rulfo me gusta. O sea, lo que haya escrito Rulfo me va a gustar. Sin embargo, ese cuento no me parece de los más fuertes. Y yo pasé de leer ese cuento a Un pedazo de noche y me quedé impresionado, me quedé estoico, Miguel, ante tal despliegue de narración. Qué dato curioso, me parece
que ese cuento iba a ser una novela. Juan Rulfo, al publicar Pedro Páramo, me parece que llegó un momento en el cual textualmente dijo, ya no voy a escribir más. Pues cada quien tendrá su punto de vista ante esto, ¿no? Unos podrán decir que fue un error, que todavía podía exprimirse más. Por ejemplo, ¿no? Y eso también lo cuenta el mismo García Márquez, que cuando terminó de escribir Cien años de soledad y cuando se publicó y obtuvo fama mundial, dijo, ¿ahora qué voy a escribir? Porque la gente va a querer un Cien años de soledad 2 y lo podré escribir, pero yo no quiero. Y su siguiente obra fue la de El otoño del patriarca, que para quienes no lo han leído es un libro muy largo y bien complicado. Es un libro muy complicado de leer porque todos, o sea, los capítulos son de una oración literal. Te encuentras un punto final cada 10 hojas. No sé si tú lo has leído, Faust. No, ese no puede adentrarme. Y eventualmente que cuando salió la gente lo odió. Ya después fue de sus obras más estudiadas. Y sí, porque es un despliegue de técnica y de imaginación y de creatividad y de perfección impresionante, ¿no? Yo creo que es su mejor libro, pero por mucho, el del Otoño del Patriarca. Y ya después siguió con, ¿cómo se llama este? El del Amor en los tiempos del cólera. Cosa que no hizo Juan Rulfo, ya me desvió un poco, pero cosa que no hizo Juan Rulfo porque dijo, ok, ya escribí Pedro Páramo, ya, pues ya acabé, o sea, ya no creo que haya más que escribir, ¿no? Entonces, ya actualmente existe la Fundación Juan Rulfo, que entre otras cosas sacó esta edición del Gallo de Oro en la cual por decirlo, se terminó la obra porque creo que existía, pero como en pedazos o como pues, necesitaba ciertos detalles por arreglarse y se encontraron también otros textos de Rulfo, que no sé si eran como textos terminados, pero sí eran, o sea, eran cosas que él había escrito, pero que jamás publicó. Y eso fue lo que llegó al Gallo de Oro. Entonces, cuentos como el de Un pedazo de noche, me parece que iba a ser para una película, y de hecho otros cuentos que salen en este mismo libro, creo que ni siquiera tenían nombre. Por ejemplo, los últimos, que no me acuerdo el nombre, creo que es uno se llama como Miguel Pinzón llegó al centro, algo así, los publican bajo ese nombre porque no había otro. Y el nombre que utilizan son las primeras frases del cuento. Y a mí me encantaban esos nombres, güey, ¿qué onda? Yo me acuerdo que, sí, me acuerdo que se daba esto, que eran las primeras letras del texto, y no manches, me encantaban, yo decía, qué buen nombre, güey. Ahora me vengo enterando que como tal no fue esa la decisión. Y para los que quieran ver, porque acabo de investigar, Miguel, existe un cortometraje de Un pedazo de noche, ¿eh? Sí, sí se llevó en el 90 y tanto, se llevó a un cortometraje. Dijeron, vamos a utilizar este bonito cuento de Juan Rulfo. Al rato lo veo. Muy bien. Miguel, nos vamos con la última pregunta, que es, ¿cuál es el legado que deja este gran autor en tu vida, en el mundo, en la literatura universal? ¿Cuál es el legado que deja Juan Rulfo? El legado principal en mi vida fue descubrir que existen nuevos mundos, ¿no? Yo creo que cada libro te ofrece esta oportunidad de darte cuenta que hay mucho más de lo que alcanzas a ver. Sin embargo, Juan Rulfo me enseñó a darme cuenta cómo existían muchas historias que aún no eran contadas y que, aunque tú pensabas, ya la literatura no puede llegar a más, la literatura ya no puede ser mejor, sí puede serlo, sí puedes encontrar nuevas formas de contar las historias. Es decir, me hizo darme cuenta que las historias por contar son infinitas, que nunca vamos a acabar. Y yo creo que este legado es el mismo también que deja para la literatura universal, Miguel. Deja para la literatura universal el darnos cuenta que siempre habrá una nueva manera de contar las historias, que puedes hablar desde diferentes perspectivas, ¿no? Que va a haber cientos y cientos de perspectivas diferentes. Esto quiere decir, te puedo hablar desde un niño, te puedo hablar desde una mujer embarazada, te puedo hablar desde incluso un muerto, ¿no? Es decir, Rulfo logró incluso esto, hablarte desde los muertos, ¿no? Cómo hablaba un muerto. Por eso creo que Juan Rulfo ese es su mayor legado, que nos ofrece darnos cuenta que nunca se van a acabar las historias ni las perspectivas para contar estas historias, Miguel. Con lo que yo más me quedo de Juan Rulfo es que es posible
muy, muy relacionado a lo que tú dices, pero sí que es posible que alguien mexicano, que alguien de un pueblito, que su obra llegue a niveles tan valiosos como los clásicos, ¿no? Que alguien de entre nosotros llegó a ese selecto grupo, al Olimpo de los escritores, en el que están los clásicos y los inmortales, que son los que crearon esto y los que sentaron las bases y que son alrededor de quienes existe la literatura. Y alguien mexicano lo logró. Ya ha habido otros, Carlos Fuentes, Juan José Arriola, contemporáneo de Juan Rulfo. Yo creo que también entran a ese grupo, pero Juan Rulfo lo hizo muy, muy destacado y que pues nos deja a todos como esa esperanza, ¿no? De que sí se puede. No necesitas haber nacido en París, en Estados Unidos, para entrar a ese Olimpo, ¿no? Claro, yo estoy de acuerdo. También Ñáñez, Agustín Ñáñez con El filo del agua, también es de los primeros que trae esta narración, digamos, estas formas de narración. Pero muy bien, Miguel, estoy muy de acuerdo contigo. Nos demostró que todo es posible. Como bien decías, tú también se relaciona con que hay perspectivas infinitas, ¿no? De contar las historias. Pues bueno, Miguel, creo que con esto acabamos con, como tal, Juan Rulfo. No va a haber recomendaciones, no manchen, ya les dimos como 350 recomendaciones entre cuentos y novelas. Así es. Miguel, pero bueno, como decíamos, este es el inicio de un nuevo segmento de autores famosos. Y como Miguel es un dictador, ¿no? Y se cree dueño de la página, él eligió hablar de Juan Rulfo en esta primera ocasión. Así es que para el siguiente podcast, vamos a hablar de algún autor que yo elija. La cuestión es que no me decidí, así es que tenemos tres autores distintos, que eventualmente haremos una encuesta en Instagram que ustedes responderán cuál de los tres autores prefieren que sea el próximo invitado espiritual, el próximo invitado, digamos, sí, en cuestión de memoria, al podcast de la revista Cisne, ¿no? ¿Quiénes van a ser esos tres escritores, Faust? Me parece que habíamos acordado Mario Vargas Llosa, Jaime Sabines y ¿quién fue el otro, Miguel? Taibo. Paco Ignacio Taibo II. Así es. Va a estar en Instagram la encuesta para que ustedes respondan quién prefieren. Puede ser Jaime Sabines, Paco Ignacio Taibo II, por supuesto, el buen Mario Vargas Llosa, que ya no platicamos mucho de él, lo habíamos platicado antes, Miguel. Yo tengo un problema con Mario Vargas Llosa, ¿no? Tenemos severas disonancias con él. No tienes, tenemos, porque yo lo amo con todas sus peleas y a ti te cae bien gordo. Así es, a mí me cae mal, pero bueno, ya veremos si se habla de él. Eventualmente se va a hablar de todos estos grandes autores y seguramente también de grandes autoras, pero por el momento vamos a comenzar con esos tres para elegir. Pues bueno, Miguel, yo no tengo más que despedirme, agradecer a toda la gente que nos sigue escuchando, a toda la gente que colabora con la página, que envía sus colaboraciones y que está atento y que son súper participativos sobre todo eso, ¿no? Yo veo como todas las publicaciones de textos tienen muchos likes, tienen comentarios de que dicen esto me gustó, esto no, y eso es de verdad algo muy bonito, que la gente esté participando, que la gente siga permanentemente compartiendo y por supuesto leyendo las cosas que se suben a la página, ¿no? Muchas gracias a todos. Sigan ahí apoyando, sigan viendo lo que se sube y mientras más apoyen, pues más seguimos, ¿no? Así es, muy bien. Pues cuídense mucho y muchas gracias por escucharnos. Hasta luego. Bye.